Bueno, ante todo, gracias por la invitación a la Fundación Hispano-Cubana. Gracias a los que han hecho el esfuerzo por estar acá y conversar un rato, hacer un intercambio, más bien charlar. Somos muchos cubanos acá y creo que podemos intercambiar de algún modo interesante para entendernos mejor y de todas maneras saber al mismo tiempo qué podemos hacer, que es lo fundamental en lo que toca a Cuba. Estoy acá de visita respondiendo a un itinerario de encuentros de algunos países europeos y de alguna manera se montó este encuentro aquí, que yo agradezco mucho, así como que precipitadamente, no fue todo lo organizado con el tiempo que requiere un tipo de encuentro de esta naturaleza, pero de todos modos funciona y ha venido funcionando. Y más que dar algo así como una conferencia o de alguna manera una lectura, me parece más importante que conversemos. Me parece más importante saber qué perspectivas podemos compartir, al mismo tiempo qué análisis podemos hacer sobre la situación del país y cuáles son las premisas básicas que, a mi modo de ver, necesitamos construir para que de alguna manera la democracia llegue definitivamente a Cuba. Hay una oportunidad que se nos da ahora y esto nos pone de lleno en el análisis de qué es lo que está pasando en Cuba. La oportunidad es justamente que disidentes, defensores de derechos humanos, opositores políticos pueden salir del país ahora, pueden intercambiar, dar su visión de las cosas, adelantar sus propuestas y buscar cooperación. Eso está sucediendo de una manera increíble, de una manera muy productiva, a mi modo de ver, porque la gente tiene la oportunidad de conocer frente a frente quiénes son los luchadores por la democracia en Cuba. Cuando digo quiénes son los luchadores por la democracia en Cuba, a mí a veces no me gusta distinguir mucho entre los que viven fuera y los que viven dentro. Cada quien tiene su perspectiva y al mismo tiempo tiene su suelo a la hora de contribuir al cambio. Pero ciertamente hay que entender que no es lo mismo enfrentar un régimen a las puertas de tu casa que enfrentar un régimen a la distancia del océano, a la distancia de un lago o simplemente a la distancia del cambio y uso horario distinto a que nos enfrentamos todo lo que de alguna manera nos interesa a Cuba. Y cómo entender lo que está pasando en nuestro país es una manera también de cómo entender qué se puede hacer desde cualquier lugar para empujar e impulsar el cambio. Ahora mismo la discusión global es en torno a si en Cuba hay reformas o no. Siempre uno podría tener la visión de que moverse de un punto a otro puede implicar una transición, puede implicar un cambio, puede implicar alguna reforma. Yo soy de los que cree, independientemente de mi posición estrictamente política, como los que me conocen saben, soy socialdemócrata, soy de los que cree que en Cuba no hay un proceso de reformas. Lo creo definitivamente. Soy más bien de los que cree que el gobierno cubano se ha venido adaptando a lo que yo insistentemente llamo una creciente mutación de la sociedad cubana, lo que el gobierno cubano nunca previó, que no pudo controlar independientemente del régimen totalitario que hemos venido sufriendo y que, visto a la luz de los años, no tenía más opciones que o quebrar definitivamente a la sociedad, que era quebrar definitivamente su poder o adaptarse a ella. Más bien ha optado por irse adaptando a esa mutación social. Y esa mutación social ahora mismo está planteando un desafío que, como se habrán enterado en los últimos días, el gobierno ha tratado de frenar. Esa mutación social se refiere básicamente a los caminos que los cubanos hemos venido experimentando simple y llanamente para sobrevivir. ¿Qué hemos hecho los cubanos para sobrevivir? Es justamente lo importante a la hora de saber por qué yo hablo de mutación social. Los cubanos hemos intentado sobrevivir económicamente, eso lo sabemos todos.
Los cubanos hemos intentado sobrevivir culturalmente, también, eso lo sabemos todos. Los cubanos hemos tratado de sobrevivir socialmente, eso lo sabemos todos. Y en la medida en que los esquemas de creación de consenso, de bienestar del gobierno cubano se han roto, ha salido a flote esos mecanismos de supervivencia que hemos inventado los cubanos para tratar de persistir dentro y, por supuesto, también fuera del país. A eso se ha adaptado el gobierno cubano y a eso es lo que la comunidad internacional llama reforma. Lo que ha hecho el gobierno cubano justamente es legalizar, institucionalizar, conflictivizar y al mismo tiempo poner impuestos a todo lo que en medio de la sociedad cubana nos hemos inventado nosotros para tratar de hacer algo distinto al modelo que nos ha impuesto el régimen. Y esa reforma se refiere nada más y nada menos que a permitir el trabajo, lo que llaman el trabajo por cuenta propia, lo que yo prefiero llamar como iniciativa individual, en un rango muy limitado de opciones que no se le escape al régimen. Vender comida, hacer y vender ropa y zapatos, arreglar puertas, cerraduras y baños, permitir que los campesinos vendan su sobrante en lo que podríamos llamar el mercado, permitir que la gente se arme un bicitaxi para que transporten y trasladen a los ciudadanos en los pueblos y en las ciudades, y permitir que los cubanos vendan sus casas, compren casas, vendan sus automóviles, compren automóviles y salgan y entren del país. Este es el paquete de reforma que ha hecho el gobierno cubano dentro de Cuba, simplemente para tratar de adaptarse a la realidad. Y a ese paquete de reformas o esas actividades o esas iniciativas individuales, el gobierno ha venido entonces a gravarlas con impuestos. Impuestos que me parecen a mí son absolutamente confiscatorios, impuestos que no permiten levantar estas empresas, impuestos que no permiten que se constituya o se consolide una clase media dentro del país. Y así, obviamente, una sociedad no progresa, así, obviamente, una sociedad no prospera. Pero ha tenido éxito el gobierno cubano en enviar mensajes a la comunidad internacional de que está haciendo reformas. Ha tenido éxito el gobierno cubano en mostrarle a la comunidad internacional, no a la sociedad cubana del país, que se encamina hacia otro punto distinto. Y yo creo que la claridad que nosotros podamos tener de lo que está sucediendo en Cuba es la claridad que nos va a permitir a nosotros construir al mismo tiempo una alternativa para que realmente el país pueda encaminarse a la democracia. Pero eso supone convencer a mucha gente. Se supone convencer a mucha gente dentro de Cuba, supone convencer a mucha gente fuera de Cuba y también supone convencer a muchos cubanos que de alguna manera están planteándose alternativas para cambiar el régimen, democratizar el país y que Cuba de alguna manera sea una sociedad normal, con sus problemas, con sus, digamos, sus conflictos, pero al mismo tiempo una sociedad normal en que la pluralidad pueda moverse, en que los partidos puedan participar, en que la gente tenga libertad de expresión y tenga al mismo tiempo capacidad de inventarse su propia vida. Yo creo que los cubanos tenemos que ayudarnos justamente en este minuto, tenemos que ayudarnos justamente en esta hora a que ese proceso pueda llegar al mejor puerto posible. Para que ese proceso llegue al mejor puerto posible hace falta una estrategia de país. Y aquí este es el segundo punto que me gustaría, sobre el que me gustaría abundar y intercambiar con ustedes. ¿Qué estrategia de país podemos imaginar? ¿Qué estrategia de país podemos construir juntos? ¿Qué estrategia de país mejor para que Cuba avance hacia la democracia? Lo primero es que el gobierno no tiene estrategia de país, no tiene estrategia de Estado. El gobierno solamente está tratando de controlar su poder y de esta manera tratando de convencer a la comunidad internacional de que ellos son las únicas personas con capacidad para lidiar con los desafíos del país. Pero esto sin ninguna estrategia.
¿Qué estrategia tenemos en la sociedad civil? O, mejor dicho, ¿qué estrategia política tenemos los que en Cuba nos dedicamos a imaginar el cambio político? Creo que hasta ahora no ha habido una estrategia clara para hacer los cambios políticos y presentar una plataforma hacia la comunidad internacional y hacia los cubanos mismos que convenza y que al mismo tiempo la gente la vea como una alternativa de cambio. Yo creo que es hora, frente a la ausencia de estrategia del Estado del país del gobierno cubano, que la oposición, dentro y fuera de Cuba, pues imagine y construya una estrategia de cambio. Pero ¿cuál es esta estrategia que puede ser o que podamos construir? Yo creo que no debe ser una estrategia ideológica. La tentación hasta ahora ha sido de empujar el cambio, ya sea con una estrategia que podríamos calificar de derecha o una estrategia que podríamos identificar como demócrata cristiana o una estrategia que podríamos identificar como de izquierda, socialdemócrata o algo así por el estilo. Plantear el cambio político en Cuba sobre bases estrictamente ideológicas supone un fracaso. Ha supuesto un fracaso por la sencilla razón de que estamos olvidando las premisas fundamentales sobre las que debe erigirse el cambio democrático en Cuba. Y estas premisas fundamentales que permiten construir una estrategia son muy sencillas. Libertades fundamentales, marco jurídico, marco constitucional y al mismo tiempo consenso entre todas las fuerzas políticas. En esa dirección creemos nosotros que debemos caminar para imaginar una estrategia de país. Eso hasta ahora no ha sucedido. Han habido intentos en el pasado de buscar confluencia entre diversas alternativas para el cambio democrático, pero estas confluencias han tratado de ser llevadas en algunos casos por nuestros criterios ideológicos. Han tratado de ser impulsadas por criterios estrictamente políticos, no por criterios de derecho. Y así, sobre esa base, hemos fracasado mucho, porque no ha permitido construir lo que es fundamental, consenso entre la diversidad de alternativas que existen dentro y fuera de Cuba. Nosotros estamos tratando de avanzar junto a otras alternativas una estrategia que llamamos, y nos han ayudado a buscarle el mejor nombre a esa estrategia, llamamos una estrategia de marco constitucional para un nuevo país. ¿Qué es marco constitucional para un nuevo país? Pues se explica por sí mismo. Tratamos de que, por un lado, en Cuba comience a propugnarse una nueva asamblea constituyente. Tratamos de que de esa nueva asamblea constituyente paralela a ella tengamos un nuevo proyecto de constitución cubana que dé espacio a todos los cubanos, independientemente de cómo piensen, independientemente de cuál sea su profesión religiosa o cuál sea su filiación ideológica o política. Y un marco constitucional en que la ciudadanía pueda participar en la definición de este proceso, de este nuevo proceso legal. Estamos avanzando este nuevo marco constitucional en el país, este nuevo proceso de asamblea constituyente, sobre dos pilares fundamentales. Uno, invitar a los ciudadanos a que hagan sus propuestas para nuevas leyes y una nueva constitución. Dos, invitar a grupos de gente que tienen algo que decir, que saben cómo se puede confeccionar o se puede preparar una constitución, para que nos ayuden a poner en perspectiva cuáles son los elementos básicos que debemos tener en cuenta a la hora de adelantar ese proceso constitucional. Y estamos invitando a todos los cubanos a que nos ayuden en esta dirección. Estamos invitando a los cubanos que viven fuera de la isla y estamos invitando, por supuesto, a los grupos de la sociedad civil al interior del país para que participen de este proceso. Este nuevo marco constitucional significa un nuevo enfoque político. Todos, me imagino, detestamos a Fidel Castro, detestamos a Raúl Castro y detestamos a todos los que de alguna manera han hecho posible el establecimiento de un Estado totalitario en Cuba por demasiado tiempo. Pero una estrategia negativa no nos ayuda. Nos ayuda más una estrategia propositiva, una estrategia en la que la gente sepa que el día después va a ser un día de enriquecimiento y de participación para todos.
una estrategia que no apele justamente a los mismos mecanismos que el gobierno cubano ha implementado durante mucho tiempo, que es el mecanismo de derribo, acoso y sustitución hegemónica del poder por un grupo muy pequeño. Yo creo que esta estrategia propositiva en la que todos pueden participar, que da un nuevo marco de convivencia para todos los cubanos, puede ser atractiva, puede ser constructiva y al mismo tiempo satisface ese requisito propositivo para que todos de alguna manera se sientan parte del proceso de construcción democrática dentro de Cuba.